Ya llevamos varias semanas estudiando el libro de Romanos. El Señor ha ido preparando nuestro corazón, nuestra mente, nos ha esforzado para seguir aprendiendo, ¿cierto? Me alegra mucho ver a aquellos hermanos y hermanas que toman nota, que han ido estudiando el texto, que han ido formando un corazón más sólido en la palabra del Señor. Así que sin mayores preámbulos, quiero que puedan buscar Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Les recordamos que estamos estudiando el Evangelio a través de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Lo tienen? Perfecto. Leamos entonces la palabra del Señor, que es inerrante, infalible y suficiente. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oremos a Dios. Amado Señor, anhelamos, Padre, que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Señor, hable usted, obre usted, concéntrenos, Señor, usted, que no solamente esta palabra sea para nosotros, sino también para nuestros hijos, para que juntos podamos alabar al Rey de Gloria. Señor, guíenos en esta predicación, llenándonos de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí entonces, ya hemos ido estudiando estos capítulos de Romanos y Pablo ha explicado cómo una persona es declarada justa delante de Dios. Y la respuesta ha sido que no somos aceptados por Dios por lo que hacemos, sino solo por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos claros en eso, cierto? ¿Eres salvo por tus obras? ¿Eres salvo por lo bueno que eres? ¿Eres salvo por lo que te esfuerzas? No. Eres salvo por la justicia de Dios solamente, por medio de la fe. Sin embargo, precisamente porque esta verdad parece tan sencilla, muchas veces nosotros queremos complicarla. Porque es verdad, el Evangelio es simple. Es profundo, sí, pero es simple. A los que les gusta complicar las cosas somos nosotros. Nos cuesta creer que una persona pueda ser declarada justa delante de un Dios santo simplemente por creer en Él. Entonces, a causa de esta complicación surge la pregunta, ¿qué hacemos con todas las señales religiosas que Dios mismo entregó a su pueblo? Por ejemplo, la circuncisión. ¿Se acuerdan lo que es la circuncisión? Es cuando le cortaban el prepucio a los niños al 8º día después de nacer. ¿Qué lugar tiene esta circuncisión? ¿Qué lugar tiene el pacto para nosotros? ¿Qué lugar tiene el bautismo? ¿Qué lugar tiene la cena del Señor en este pueblo? Podemos pensar, oye, pero yo fui bautizado, yo participo de la cena del Señor, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo conozco la Biblia, conozco los catecismos, bla, 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 bla. Todo eso puede ser bueno y puede ser valioso, es verdad. Si tú lees la Biblia, alabado sea el Señor. Si te esfuerzas en conocerle más, alabado sea el Señor. Pero ninguna de estas cosas puede convertirse en la base de nuestra aceptación delante de Dios. Eso es justamente lo que Pablo quiere demostrar por medio de Abraham. La señal no reemplaza la fe. La señal es importante, la circuncisión era importante en el Antiguo Testamento, pero nunca reemplazó la fe. Recordemos cómo lo que hablábamos delante, ¿cierto?
en el estudio de doctrinas fundamentales. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Por obras? ¿Matando animales? ¿Cumpliendo la ley? Se salvaba por fe en Cristo Jesús. Por fe en aquel que habría de venir. ¿Y nosotros cómo nos salvamos? Por fe en aquel que fue prometido y ya vino. Por eso, la pregunta de este pasaje no es solamente si tú tienes la señal. Recordemos que circuncisión y bautismo tienen la misma esencia. No es solamente si tú tienes la señal del bautismo, si fuiste bautizado ya, sino en quién estás confiando. ¿Estás confiando en que fuiste bautizado? ¿Estás confiando en que participas semana a semana en la cena del Señor, en el culto al Señor? ¿O cada primer domingo del mes en la cena del Señor? ¿O estás confiando en Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor? ¿En quién estás confiando? Pablo nos muestra que existe un orden establecido por Dios. Primero está Dios y su promesa, luego está la fe que responde a esa promesa y finalmente está la señal externa de lo que significa la promesa. ¿Se entiende? Dios promete, yo creo en esa promesa y luego señalo esa promesa con algo externo, ¿cierto? Por eso, bajo el título del día de hoy, el orden virtuoso, veremos dos verdades. Primero, Dios y su promesa. Y luego, la fe nos introduce a una familia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Amén? Eso, no tengan miedo, somos presbiterianos, pero también podemos decir amén. Entonces, primero, Dios y su promesa. ¿Estamos claros? Dios habla, Dios promete, Dios manda, Dios cumple. Luego, la fe en creer en esa promesa nos introduce a una nueva familia. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? Amén. Entonces, tú eres parte de esta familia. Vamos entonces con el primer punto. Primero, Dios y sus promesas, de los versículos 9 al 10. A veces la Escritura es más entendible, ¿cierto? Leemos la Biblia y es como, oye, pero esto está súper fácil. Pero al leer esta sección del texto, del versículo 9 al versículo 12, dice, y la circuncisión, y la incircuncisión, y la circuncisión, y la incircuncisión, pero Abraham es padre de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. Y a veces no entendemos ni jota lo que está diciendo. Así que por eso, obviamente, en la predicación. Pablo comienza con una pregunta. ¿Es pues esa bienaventuranza para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? La bienaventuranza que Pablo acaba de nombrar es la del hombre cuyos pecados son perdonados y cuya iniquidad no es tomada en cuenta. Cuando citábamos el Salmo 32, versículos 1 y 2 la semana pasada, ¿se acuerdan? David, después de haber pecado mucho, se arrepiente delante del Señor y el Señor le dice, te perdono, hijo. Después de haber matado, después de haber adulterado, después de haber pecado hasta por si las moscas. David, con un corazón sincero, no con un corazón falso, con un corazón sincero, dice, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, porque yo cubro tu iniquidad, porque yo perdono tus pecados. Entonces ahora Pablo pregunta, esa bendición, la bendición de haber sido incluidos en un nuevo pueblo, la bendición de haber sido incluido en una nueva familia, en una nueva iglesia en este caso, ¿pertenece solamente a los judíos? ¿Qué tiene? Ellos tienen la señal de la circuncisión. ¿Pertenece solamente a esos hombres y a esas mujeres que fueron señalados en el antiguo pacto, que fueron escogidos en el Antiguo Testamento? ¿O también nos pertenece a nosotros como gentiles?
¿A quién le pertenece? Pablo dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cuando lo circuncidaron? Antes. ¿Cuándo fue salvo Abraham? ¿Cuando tuvo que matar un cordero? No, antes. ¿Cuándo fue salvo Abraham? Cuando creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, pregunta Pablo, o estando en la incircuncisión? La respuesta es no en la circuncisión. O sea, no cuando fue sellado por medio de la circuncisión, sino que fue antes. Ahora, ¿por qué es importante esta afirmación? ¿Por qué es importante desenredar estos hilos, cierto? Y poder formar ¿cómo se llama este cosito de lana? Un ovillo. Ah, muchas gracias. Se nota que hay expertos aquí, ¿ah? Es importante desenredar esta lana y formar un ovillo, para que podamos trabajar más tranquilamente. Pablo está demostrando que la circuncisión no fue la causa de la justificación por la fe. La circuncisión, o sea, la obra, el derramar sangre, no es la causa de la salvación de Abraham, sino que fue su fe. Su fe le fue contada por justicia. ¿En quién estás confiando tú hoy? ¿Estás confiando en que vienes a la iglesia constantemente? ¿Estás confiando en que fuiste bautizado? ¿Estás confiando en que lees la Biblia todos los días? ¿Estás confiando en que a lo mejor, no, yo tengo una relación personal con mi Señor, así que voy a la iglesia cuando quiero? ¿En quién estás confiando tú? Abraham confió en Dios, creyó en Dios. ¿Cómo creyó en Dios? Tenemos que volver a Génesis 15. Al principio, Dios le promete a Abraham una descendencia. Toma a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a tomar a ti. Imagínense, Abraham era un viejito, hombre muy mayor. Le dice, yo te voy a tomar a ti y te voy a dar una gran descendencia. Mira, ¿ves eso que está ahí arriba? No los palos, obviamente. ¿Qué hay allá? ¿Las estrellas, Señor? Sí. ¿Puedes contar las estrellas? Ya, mira, ven. Vamos al mar. Mira, ¿ves todo lo que está aquí? ¿Qué es lo que es? Arena. ¿Puedes contar la arena del mar? A ver, intentémoslo. Abraham le dijo, así va a ser tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena en el mar. Humanamente hablando, esto parecía realmente imposible. Humanamente hablando, ¿qué va? Un caballero mayor, ¿cómo va a tener hijos? Nunca pudo tener hijos, ¿qué va a hacer ahora? No había nada visible que garantizara el cumplimiento de aquella promesa. Fíjense en eso. ¿No les suena parecido? Parece imposible. Humanamente hablando, es casi imposible. Pero Abraham, dice la Biblia, creyó a Dios. Y entonces aparece Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el orden. Primero, Dios promete. Te promete a ti. Luego, Abraham cree. Tú también crees. Y finalmente, la fe le es contada por justicia. Tú no necesitas obras. Tú no necesitas ser mejor persona. Tú no necesitas dejar de ser un pecador para venir a la iglesia. Algunos dicen, no, que yo tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de hacer tal cosa y esto para venir a la iglesia. Ven, el Señor después te saca los pecados. Y créanme, fumar y tomar no son los peores pecados. Los peores pecados son cuando tenemos ídolos en el corazón. Es cuando somos chismosos. Es cuando despreciamos a las personas que fueron creadas a imagen de Dios.
Es cuando dejamos de apoyar, de ayudar, de alentar a otras personas. Es cuando vemos la necesidad afuera y no hacemos nada. Eso es mucho peor. Hermanos, Dios te dice, tú simplemente tienes que creer. No necesitas ninguna señal para ser salvo. En Génesis 17, entonces, cuando Abraham es sellado por el Señor, recién ahí, 14 años después, lo más probable es que Abraham haya sido sellado. Le dice, mira, Abraham, ahora sí que tú creíste, ahora sí que tienes hijos, yo quiero sellar esta señal. Yo quiero sellar esta justificación. ¿Cómo lo hago? Circuncida a tu hijo de 8 días y a todo tu pueblo. Fíjense, ¿a quién tenía que circuncidar? ¿Al que habría de creer solamente? A todos los que pertenecían al pueblo. Y lo interesante de esto, y lo fuerte de esto, y lo doloroso de esto, es que si bien es cierto la señal no salva, la circuncisión nunca salvó, pero dice aquella persona que no es circuncidada, sácala de tu pueblo, porque ustedes son un pueblo santo. ¿Qué te hace santo? Lo único que te hace santo es Cristo. ¿Qué hizo santo Abraham? Dios en medio de él. ¿Qué hacía santo al pueblo de Israel? ¿Qué había dentro, al medio del pueblo de Israel? El tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? La presencia activa de Dios que descendía y llenaba a su pueblo. Entonces, debemos dejar esto claro. La circuncisión era importante en aquella época, totalmente. Pero la circuncisión vino después de creer. Pablo lo resume en el versículo 11. Dice, Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La circuncisión no produjo la justicia en Abraham, sino que señaló la justicia que ya tenía en él. ¿Se entiende hasta aquí? Puede ser complejo porque puedo usar muchas palabras, pero hermanos, que tú hayas creído en Cristo es lo que te hace justo, no por tu creer, sino porque Cristo mora en ti. Y entonces yo sello esa creencia. ¿Cómo sello esa creencia? Haciendo pública profesión de fe y bautizándome delante de los demás. Para entenderlo mejor podríamos pensar, por ejemplo, en un sello que se coloca sobre un documento. Cuando nosotros vamos a la notaría y nos compramos, no sé, pongámosle una casa. Maravilloso comprarse una casa, ¿cierto? En la notaría nosotros hacemos todo el trámite o llevamos el documento hecho para ser notariado. El que sea notariado, el que este documento sea sellado, no quiere decir que este documento haya sido recién inventado, sino que ya existía desde antes. El trato ya existía desde antes. ¿Cómo comienza una compra de una casa? Hablando. ¿Cómo me quiero comprar yo una casa? Primero la veo, converso con la persona, perfecto, me gustan las condiciones, vamos entonces, yo te hago la transferencia, tú me das el documento, listo, hacemos el intercambio. ¿Cómo comenzó? Con una conversación. Y terminó con un sello. Lo mismo sucede con nosotros. Tú eres justificado en Cristo Jesús, pero el bautismo te señala a ti como miembro de una familia del pacto. Por eso también nosotros bautizamos a nuestros hijos, porque ellos también son parte de esta familia. Porque ellos también son señalados por el Señor para ser recibidos en Cristo Jesús. Sin duda ellos tienen que confirmar su fe cuando ya son grandes. Sí, perfecto, ni un problema. Pero hermanos, el Señor te dijo, esta promesa es para ti y ¿para quién más? Solo para ti, porque eres adulto. Para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Puede que a lo mejor tus hijos estén alejados hoy día, que tú te hayas confiado toda tu vida delante del Señor y te sientas triste porque tus hijos están lejos. Yo te pregunto, ¿están vivos? Si están vivos, aún hay tiempo.
aún hay esperanza, porque el Señor puede traer a aquellos que están lejos de Él. Lo segundo entonces que el texto nos dice es que la fe nos introduce a esta familia. ¿Estamos claros que qué es lo que nos salva? Cristo, por medio de la fe, a través de la gracia. Pero Pablo todavía no termina. Si Abraham recibió la circuncisión después de haber sido justificado, debemos preguntarnos, entonces, ¿para qué recibió la señal? ¿De qué sirve una señal? El versículo 11 responde, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Dios estaba mostrando que su familia sería mucho más grande que Israel. Y aquí quiero que nos detengamos un poco, porque hay personas que creen que Israel es el pueblo escogido de Dios hoy. Yo les quiero dejar claro algo, hermanos. Me pueden funar por esto, pero es necesario. Hermanos, el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios. Israel es una nación que está en algún lugar del mundo que comenzó en los años antes de la mitad del siglo XX. El pueblo de Dios son todos aquellos que han sido escogidos por Dios y han sido salvados por Dios. ¿Israel qué hizo? No, las promesas para acá, para acá, para acá. Sellémosle, pongamos a nuestra ciudad una muralla, amurallémosla, porque ¿cómo se le ocurre que van a venir los extranjeros para acá? Pero el Señor les decía constantemente, ustedes tienen que ser luz a las naciones. Salgan, anuncien, vayan, estipulen. Y el Señor se lo presentaba una y otra vez. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Era judía? No es. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Quién era Ruth? ¿Una moabita? ¿Era judía? ¿Se acuerdan de los ninivitas con Jonás? Miles y miles de personas. ¿Eran judíos? ¿Pero el Señor los salvó? La voluntad del Señor es que esta promesa llegue a todas las naciones. Por eso vino Cristo. Israel fue un medio que mantuvo esta promesa a través de los tiempos, sí. ¿El Señor volverá a restaurar a los judíos en algún momento? Puede ser, a través de Cristo, pero solo por Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, la salvación no pertenece a un pueblo como tal, en el sentido de justificación, porque la salvación sí nos pertenece. La salvación le pertenece a aquel que cree en Cristo y que atesora esta verdad en su corazón. Hermanos, esto era fundamental para los lectores de Pablo. Los judíos tenían la ley, los judíos tenían el pacto, los judíos tenían las promesas, los judíos tenían la circuncisión. Los gentiles no tenían nada. Sin embargo, Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque para ser la familia de Dios tú tienes que creer. Para ser familia de Dios tú tienes que creer. Y entonces Abraham es tu padre. Qué glorioso, porque nuestra historia no comienza en que nosotros llegamos en algún momento a Chile, llegó la colonización de España. No, no, no. Tu historia, al ser unido a esta familia del pacto, comienza en Adán y Eva. Tu historia de salvación comienza en Adán y Eva. Tus padres son Adán y Eva. Hermanos, nosotros pertenecemos a esta historia. Cuando leemos la Biblia y empezamos a decir, oye, pero ¿y quiénes son estos? ¿Y quiénes son estos tales y esta familia? ¿Quiénes son estos? Hermanos, son tu familia. ¿Quién rayo es Asaf? Es tu familia. Solo que no los conoces. Pero los vas a conocer cuando estés en los cielos. Oye, pero ¿quiénes son estos benjamitas que están hablando? Son tu familia. Los vas a conocer cuando estés en los cielos. Porque tú también eres un hijo de Abraham. También eres descendiente de Abraham y por lo tanto has sido salvado por Cristo Jesús. Ahora, eso no significa, y aquí tenemos que dejarlo claro, que la señal no sea importante.
Porque, está bien, ¿el bautismo salva? No. ¿Participar en la cena del Señor te hace más perfecto? No. ¿Te santifica? Sí, pero no salva. ¿El bautismo santifica? Sí, pero no salva. Son dos cosas distintas. ¿Pero eso quiere decir que no es importante? Al contrario. Esta fue una de las grandes luchas en la época de la Reforma. Ahí donde surgen los anabaptistas. Porque ellos tenían mucho interés en decir, oye, pero es que la doctrina nos salva. Es que el bautismo nos salva. Y los anabaptistas eran separatistas, entonces se fueron a la pelea y surgieron varias cosas raras. No nos metamos para allá. Pero lo importante es lo siguiente. Nosotros entendemos que el bautismo es importante. Si tú no has sido bautizado, pero has creído en Cristo, no estás cumpliendo con la palabra del Señor. Si tú has creído en Cristo y no has sido bautizado, te invito, hermano, hermana, a que prontamente te pongas a cuenta con el Señor. Porque aquel que ama a Dios es porque Dios le amó primero. Y si tú amas a Dios, quieres hacer la voluntad de Dios. Y si tú amas a Dios, estás agradecido de Dios. Y si tú amas a Dios, entonces quieres cumplir con todo lo que Dios te manda. Señor, hazlo. Yo quiero ir por ti. Yo quiero estar contigo. Quiero incluso morir por ti. Eso es un amor por Dios. La circuncisión era la señal, era el sello del pacto, por el que Abraham y su descendencia eran identificados visiblemente como parte del pueblo de Dios. ¿Cómo sabías antiguamente que eras parte del pueblo de Dios? Porque eras circuncidado. Obviamente era una señal que no la veía cualquiera, porque, ¿se entiende, cierto? Estabas tapado. Pero era una señal de pertenencia al pacto y al mismo tiempo llamaba a vivir en la fe y obediencia a Dios. No simplemente a llevar una marca en el cuerpo. Dicho de otra manera, ¿tú has sido bautizado? Quiere decir que te has comprometido con Dios para cumplir la ley de Dios. ¿Bautizaste a tus hijos? ¿Tus hijos están sellados a través del bautismo? Entonces significa que tú tienes que criar a tus hijos en la ley de Dios. ¿Le enseñas la Biblia todos los días? ¿Oras con ellos todos los días? ¿Buscas a Dios con ellos todos los días? Eso es tu labor. Si no lo estás haciendo, estás pecando. Hermanos, señalar a nuestros hijos e incluirlos a esta familia del pacto hace que ellos también sean parte de esto. Qué glorioso es ser partícipes del pueblo del Señor. Qué glorioso es poder hablar las verdades de Dios. Qué glorioso es prepararse semana a semana para venir y alabar al Señor. Qué glorioso, gracias Señor. Y aquí en el culto nos alegramos y adoramos a Dios, pero en la semana, no, es que tengo que trabajar. No, pero es que tengo que estudiar. No, pero es que tengo que hacer. No, pero es que estoy cansado. Y excusas, excusas y excusas. Hermanos, si tú has creído en Cristo, el Señor te va a poner ese deseo en tu corazón. Si tú has creído en Cristo, el Señor va a poner esas ganas de querer cumplir con el mandato de Dios. Hermanos, si tú has creído en Cristo, tú querrás buscar más de Él y menos de ti. Por eso Pablo dice que Abraham es padre de quienes tienen la señal, pero no solamente porque la poseen, sino porque siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cómo eres parte de la familia? Porque siguen las pisadas de Abraham. Y yo te pregunto, ¿estás siguiendo las pisadas de Abraham? ¿Estás creyendo en Dios? Fíjense lo difícil que era para Abraham. Un hombre anciano, mayor, junto con su esposa, mayor también. No podían tener hijos. Y a pesar de todo, el Señor le dijo, confía, yo te voy a dar un hijo. Abraham, porfiado, conversó con su esposa y le dijo, oye, no hemos tenido ningún hijo, ¿me puedo acostar con Agar? Sara, porfiada también, sí, o sea, si Dios te dijo, miren la locura. Y tienen un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham con Agar? Ismael.
¿Él era el hijo de la promesa? No. Y el Señor se enoja con ellos y les dice, pero ¿cómo son tan porfiados si les dije que yo les voy a dar un hijo? Años después, ellos tienen un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. Posteriormente sabemos la historia, ¿cierto? Dios le dice, ya, ahora entrégame a tu hijo. Y cuando lo va a matar, le dice, para, ¿qué estáis haciendo? Te estoy diciendo que me entregue a tu hijo, pero no a muerte. Aquí hay un cordero. Aquí hay un animal para que lo puedan matar. O sea, el Señor le entregó todo lo que él necesitaba. Eso significa seguir las pisadas de Abraham. Si tú hoy día has creído en Cristo, tú dices, sí, ¿sabes qué? Creo en Cristo. ¿Sabes qué? Yo sí creo en el Señor. Pero no estás viviendo, no estás siguiendo las pisadas de Abraham. Entonces teme. Si no estás cumpliendo con la palabra del Señor, entonces teme. Porque hay algo que estás haciendo mal. La salvación no la vas a perder, estamos claros. La salvación no se pierde porque la salvación le pertenece a Jehová. Él escoge, Él salva, Él santifica. Pero que la salvación no se pierda no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera. Por el contrario, soy libre para dejar de pecar. Soy libre para santificarme más. Soy libre para conocerlo más. Soy libre para ser santificado. Soy libre para poder entregarme por completo a mi Señor. Soy libre para conocer a este Dios de gloria. Y nos preguntamos entre nosotros, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos de mi Rey de gloria. ¿Quién es este Señor tan maravilloso que te salvó, que te sacó de allí donde estabas, del lodo cenagoso? Jehová, mi Rey de gloria, me salvó. Yo te pregunto a ti, ¿es este tu Rey de gloria? ¿Es este tu Señor? Porque si es este tu Señor, entonces seguirás las pisadas de Abraham. Pablo te quiere invitar el día de hoy a que primero puedas seguir las pisadas de Abraham. Segundo, ser partícipe de lo que el Señor está haciendo en ti y en este pueblo. Porque tú eres parte de este pueblo. Tú eres parte de la HIPO, pero por sobre todo, eres parte de la iglesia de Cristo. Eres parte de la iglesia de Cristo porque Cristo murió por ti, porque Cristo se entregó por ti. Y así como salvó a Abraham por medio de una promesa, a nosotros nos salva por medio de una promesa que Él ya cumplió en Cristo Jesús. Hermanos, yo te quiero invitar a que puedas comprometerte con tu Señor. Yo te quiero invitar a que lo pienses, no por quién soy yo, no por quiénes son los líderes, no por quién es esta iglesia, sino comprométete con el Rey de Gloria. Comprométete con este Dios soberano que no tenía por qué amarte, pero te amó. Comprométete con este Dios, con este Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos a Dios. Padre Celestial, Señor, la circuncisión no fue el medio de salvación, sino que fue la fe. Y creemos que por medio de la fe somos justificados, somos señalados como justos por la obra de Jesús. Pero Señor, anhelamos que esta señal, que la circuncisión del corazón en nuestros días, sea glorificarle a usted, Señor, sea cumplir sus mandatos, Señor. Yo pido que usted mueva, Padre, a aquellos hermanos que no están bautizados, que quieran hacerlo y que quieran comprometerse con lo que eso significa, que es vivir una vida santa para la gloria de su nombre, que es vivir una vida santa porque yo quiero vivir para ese Señor que me salvó. Quiero vivir para aquel que me amó, para aquel que me abrazó, para aquel que en vez de rechazarme, me amó y me escogió. Yo quiero vivir para tu gloria, Señor. Que así también mis hermanos quieran vivir para su gloria.
no por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Bendiga a la Iglesia Presbiteriana de Osorno y bendiga a cada una de las iglesias, presbiterianas o no, a toda la iglesia cristiana que está alabando su santo nombre, porque somos una sola iglesia en Jesús, un solo cuerpo que fue comprado a precio de sangre. Bendíganos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.